Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías, aquí estoy, Señor». «Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». «Ve», insistió el Señor, «porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró la fuerza. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias por la lectura. Gracias, hermano, nuevamente por esta invitación. De verdad es un honor estar acá con ustedes, pudiendo principalmente compartir la palabra, que es algo que también me gusta mucho hacer. Lo primero que todo, darle gracias a Diego, le decía Diego Caranza, porque no está acá, justo está haciendo clases para eso, ¿no? Porque qué púlpito, queridos hermanos, estoy impactado con este púlpito maravilloso que tienen ustedes, realmente es muy bello. Pero no estamos para hablar de púlpito, sino para predicar la palabra de Dios. Y yo quiero partir haciendo una pregunta a todos los que están acá el día de hoy. ¿Cuál creen ustedes que será la mejor estrategia de evangelismo para este siglo XXI? No me respondan, solo piénsenlo. Hace pocos días atrás estábamos en gimnasio, un entrenamiento que tenemos todos los días lunes, del cual Rodrigo, que está aquí al lado de nosotros, está participando. Y escuchamos, estamos en un tiempo, en una sección del entrenamiento donde escuchamos testimonios. Y uno de los testimonios que estábamos escuchando llamó mucho mi atención y quería compartirlo un poquitito con ustedes el día de hoy. Porque una de estas personas que estaba contando su testimonio era una mujer que venía de un contexto completamente pagano. Una mujer de un mundo sumamente bohemio,
lejos de Dios, un perfil de una persona, de un artista, de un lugar del mundo de la noche, ¿cierto? Rockera, poeta, lejos de Dios, progresista, liberal, lo más lejos que podamos pensar o encontrar de un mundo cristiano, conservador, a lo que nosotros podríamos quizás pensar del mundo cristiano. Y resulta que esta misma persona tuvo un quiebre matrimonial que la llevó a un quebranto emocional, a un hoyo de depresión y a una profunda tristeza. Y nos contaba que tenía una hermana, no hermana en la fe, sino hermana de sangre, hermana real, hermana de familia, que era cristiana, pero de estas cristianas de contexto pentecostal. Canuta, 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 canuta. Que llevaba a Jesús hablando de hermana desde que se levanta hasta que se acuesta, hablando de hermanito para arriba, hermanito para abajo. Y no halló nada mejor que en medio de la angustia de este quiebre matrimonial, con su hermana llorando desconsolada, que llevarla a su casa, poner un parlante con música cristiana a todo volumen, mientras su hermana lloraba por su quiebre matrimonial, con alabanzas cristianas. Y después de un rato, para peor, le dice: ¿por qué no haces una oración de fe para que recibas al Señor Jesús? Díganme si uno a simple vista, uno no piensa: Dios mío, qué mala estrategia para llevarle el Evangelio a una persona. Díganme si a simple vista uno no dice: ¿cómo le voy a decir a una persona que está realmente sufriendo una situación tan dolorosa, llegar y plantarle una música cristiana como si fuese la solución a sus problemas? Cuando es una persona que no quiere saber nada de Dios, que no tiene nada que ver con el mundo cristiano, pensar que esa idea iba a ser una buena idea para mostrarle el Evangelio. No me confundan, no quiero decir que está mal lo que hizo, estoy diciendo que a lo mejor no es la mejor estrategia. Pero yo creo que podamos reflexionar en algunas cosas que parecieran ser para nosotros formas, maneras correctas en nuestro estilo, nuestros dones, nuestra cultura, y nos quedamos con la idea, todos los que estamos acá, de que si lo hacemos de tal manera, de tal forma, entonces esa forma sí es la correcta manera de llegar con el Evangelio. Y todos nosotros tenemos esa preconcepción de que nuestra manera es probablemente la mejor manera de llegar con el Evangelio. Algunos dirán que la mejor manera, yo por ejemplo, la manera que llegué a la iglesia fue a través de un encuentro jóvenes, por Eje. Entonces, en su oportunidad, para mí, Eje era la única manera de poder llevar a alguien a la iglesia. Y algunos se enamoraron a través del encuentro matrimonial. Otros dicen: no, Cursillo, si no lleva a la persona, si no va a Cursillo, no, es que esa persona no va a conocer al Señor. Si otras personas dicen: no, es que si yo no lo llevo al culto, no va a si es que no hace un curso CAT, esa persona no va a conocer al Señor. Si es que no va a un grupo en casa, esa persona no va a conocer. Y nos quedamos con una única idea de lo que significa presentar a Cristo. Algunos creen que la forma única es a través de un evangelismo relacional, a través de la buena onda, solamente a través de un asadito y porque, no, déjamelo a mí, tú eres muy canuto,
yo sé cómo llegar con el Evangelio. No, es que tú tenías un lenguaje medio muy eclesiástico. Yo soy más, tengo un lenguaje más cercano. Déjamelo a mí, lo voy a invitar a mi casa. Yo sé cómo evangelizar. Ustedes no. Nos tomamos un vinito, porque nosotros los anglicanos tomamos vinito y cerveza, ¿cierto? Entonces nosotros sí sabemos, los de allá no saben. Nosotros somos más empáticos. Tiene que escuchar a ese pastor, porque su estilo es mejor, etcétera, etcétera. Entonces es importante hacernos esta pregunta, a la luz del pasaje que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es la mejor manera de predicar el Evangelio al mundo de hoy? ¿Cuál es la mejor manera de predicar el Evangelio al mundo de hoy? ¿De qué manera podemos presentar a Jesús? Quiero que te quedes con esta pregunta y vamos a ir ahora al pasaje. Pero antes de eso, quiero que ores al Señor junto conmigo para que Él sea el que abra nuestros ojos y nuestra mente y nos dé humildad en nuestro corazón para recibir su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que tu palabra sea la que hoy día nos anime, la que nos levante y la que nos permita ser edificados. Te lo ruego. En tu nombre, Señor. Amén. Primero que todo, de nuevo, darle las gracias por esta oportunidad. Primera vez creo que estoy predicando en Cristo Redentor. Lo que no logró Juan Esteban como en 10 años, se la voy a cobrar. Lo logró Alan como en un año. Así que gracias por la invitación nuevamente. Así que vengo hoy día a hablar de este precioso pasaje de la conversión del apóstol Pablo. Y de verdad que es un privilegio, porque yo creo que todo predicador que hace una serie de hechos y le toca este pasaje es como, me tocó a mí, pero qué privilegio que me decía, me tocó justo este pasaje, la conversión del apóstol Pablo. De verdad, porque no solo es porque es algo tan conocido, ¿cierto? De cómo Saulo tiene esta conversión al cristianismo, sino porque además es un pasaje muy sabroso, está lleno de detalles, está lleno de cositas que a lo mejor podríamos sacar mucho más de un sermón, en realidad, para predicar el día de hoy. Pero voy a fijarme en algunos puntos, quiero ser muy honesto con ustedes, porque si tomáramos cada uno de los detalles, a lo mejor tendríamos un sermón bastante largo, y espero tomar las cosas más esenciales y principales que el pasaje para irme al punto central de las cosas que nos está diciendo el día de hoy. Y de qué manera soberanamente el Señor nos va a animar el día de hoy y dónde está el corazón de lo que nos está diciendo hoy día. Y lo primero que voy a hablar, el primer punto del día de hoy es, vamos a ver si esta cosa no, yo no soy tan bueno con estas cosas, pero eso. El primer punto es, del que menos se esperaba, por si alguien está tomando apuntes. Del que menos se esperaba. Quiero que vean conmigo los primeros 2 versos. Lucas ya venía desde el capítulo 8 hablándonos acerca de cómo Saulo estaba atacando profundamente a estos, los del camino. Ya esta agrupación de hombres y esta agrupación de gente que eran seguidores de Jesús, que nombra acá el verso 2, ¿cierto? ¿Lo vieron? A los del camino, que eran conocidos como aquellos que seguían a Jesucristo. Él estaba más que convencido que eran como una amenaza al mundo fariseo. Estaba comenzando a conquistar vidas, estaban empezando a crecer, y por lo tanto, como dice el verso 1, miren lo que dice, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Respiraba. Miren la palabra que ocupa. Los perseguía, los llevaba presos, dice el capítulo 8. Esta idea de respirar amenazas es como decir que andaba como olfateando. Estaba olfateando por todas partes dónde buscar cristianos para perseguir, para amenazar. Los quería llevar lejos, inclusive matar, exterminar. Pienso que en un sentido todos sabemos esta historia. Siempre se ha dicho, ¿cierto?, que Pablo era un asesino.
de cristianos, Saulo de Tarso. Pero no estoy tan seguro si nos detenemos a pensar qué nos quiere mostrar Dios cuando vemos un pasaje como esto, principalmente en estos dos versos. Porque por un lado, claro, en general lo vemos como esta idea tremenda de la gran misericordia de Dios al revelarse ante una persona con tal nivel de maldad como esta. Pero por otro lado también, lo clásico que pensamos es lo impresionante y radical manera que Dios usó y transformó la vida de un hombre como la de Saulo. Pero pongámonos a pensar por un minuto en esta figura de realmente en nuestro mundo global, podríamos pensar que se asemeje a la realidad de lo que estos versos nos están mostrando hoy día, para que podamos sopesar la situación que vivía el primer siglo. Claramente, ¿a quién voy a nombrar? No es alguien que anda matando cristianos, ¿cierto? Pero para que podamos también un poquitito pensar lo que estaba sucediendo en aquellos momentos. Es como que abiertamente supiésemos hoy día que alguien del estilo tipo el Dalai Lama, de repente supiésemos que empieza a hablar que el Señor Jesús es el Señor de todo. A ese nivel estamos hablando en un sentido. Claro, el Dalai Lama no anda matando cristianos, ¿cierto? Pero en un sentido es alguien que abiertamente reconocido no es cristiano. A esa altura estamos tratando para que vamos a tener la comparación de lo que significaba en esos entonces. Es como que, no sé, lo investigué, pero no soy capaz de pronunciarlo, así que no voy a caer en esa tentación, pero lo voy a decir de esta manera. Es como que el líder del movimiento ISIS islámico actual dijera, amo a Jesús hoy. O quizás alguien de otro tipo, alguien que persigue quizás en movimientos más intelectuales, como un tipo Richard Dawkins, que venga a decir, ya no voy a hablar más en contra de los cristianos, ya no soy más ateo, perseguidor, sino que ahora amo a Jesús. ¿Se imaginan una idea como esa? Es como algo imposible en el mundo actual. O al menos en nuestra mente no podríamos pensar que alguien de esa dimensión pudiese hoy día decir Jesús es el Señor. Esto sin duda sería un choque para todos nosotros, pero bueno, algo así es lo que está sucediendo acá en estos primeros dos versos. Por eso es muy relevante comprender esto, porque no es trivial lo que Dios nos está mostrando, ya que Pablo representa a esta persona de la cual, en un sentido, menos esperábamos podía llegar a conocer a Cristo. De quien menos esperaba podía llegar a conocer a Cristo. Y yo veo que muchas veces nosotros, como iglesia, tenemos un evangelismo selectivo. Asumiendo que muchas veces ciertas personas, porque tienen cierto perfil o personalidad, son aquellas que nos van a escuchar. Y descartamos de cajón a aquellas personas que creemos que bajo ningún punto de vista van a escuchar el Evangelio. Porque sencillamente decimos, no, esa persona definitivamente no tiene ningún interés de conocer a Jesús. Entonces, sencillamente, en nuestro corazón, intrínsecamente, no confiamos tanto en el poder de Dios, sino que más bien confiamos en nuestro poder de persuasión. Y creemos que la estrategia nuestra es más bien la que va a convencer de pecado, y no tanto el poder de Dios. Y somos selectivos. Y vamos a personas que creemos que nos van a escuchar.
Y yo quiero decirles hoy día que hasta las personas más improbables, Dios puede obrar en sus corazones. Amén. Y no podemos olvidarlas. No puedes olvidar que si Dios es el Señor de todos y es el Señor de todo, entonces tienes que tener confianza. Se te vienen personas a tu mente, a tu corazón, en las cuales erróneamente ya habías desechado o sencillamente ya tiraste la esponja. Yo te quiero animar a que no renuncies a eso. No renuncies a aquellas personas que según tu propio juicio no van a conocer al Señor. Predica el Evangelio, porque el Señor puede llegar a su corazón de aquel a quien menos esperabas. Fue el primer punto, en primeros 2 versos. Imagínense cómo sería el sermón. No, solamente quería recalcar estos primeros 2 versos. Vamos con el segundo punto. El milagro de un nuevo hermano. Quiero que miren conmigo este pasaje, porque esta historia es realmente fascinante. Sucede que de una manera repentina, y no de otra manera, llega esta luz que hace caer a Saulo, y el primer detalle que vemos es cómo él reconoce al Señor. Incluso algunos piensan que una mejor traducción es que cuando llega esta luz y llega Jesús y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Saulo no es ¿quién eres Señor?, sino que algunos llegan a pensar incluso que Pablo dijo, ¿quién eres mi Señor? Lo cierto es que más allá de eso, al instante comienza a actuar Jesús como su Señor. Fíjense lo que dice después. Los hombres que viajaban con Saulo lo detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Luego de esta chocante escena, de este episodio, Saulo queda ciego, ¿cierto? Y entra en escena Jesús. Llama a Ananías y el Señor le pide algo. Pero Ananías queda paralizado por lo que le pide el Señor. Miren conmigo el verso que sigue. Señor de este hombre, Señor, había oído hablar de ese hombre y de todo el mal que ha causado. ¿Quién no iba a estar asustado si Dios le pide que vaya a sanar al gallo que andaba matando a cristianos? Díganme ustedes si no les pasaría eso. Si llega Dios en una visión y les dice a alguno de ustedes, queridos hermanos, vayan a orar por el asesino que acaba de matar a sus hermanos que la semana pasada. Esa misión le encomendó Dios a Ananías. Obviamente el hombre le temblaba las piernas. Si nos ponemos en su lugar, era un hombre que claramente estaba muerto de miedo. Al menos era un miedo que era esperable. Yo no sé cómo reaccionarías tú si a ustedes les piden ir a orar por el líder de ISIS. No sé cuántos de ustedes se atreverían a ir a orar por esa persona. Por sanidad. Claramente nos duelen las cañuelas, pero miren lo que pasa después. El Señor insiste, le dice por qué, le da una orden, insiste en su petición, y no solo eso, sino que además le revela un poco más a Ananías lo que está sucediendo acá, la identidad que le quiere dar a Saulo dentro de la familia de Dios. Y aquí me quiero detener un poco, porque aquí sucede algo que es increíblemente revelador. Ya lo hemos dicho durante toda la escena, la conversión de Pablo es increíble, pero aquí hay algo profundo. Porque Ananías tiene tal convicción de lo que está sucediendo acá, de lo que el Señor le ha dicho,
que la primera palabra que le dice a Saulo, ¿cuál es? Fíjense ustedes. ¿Qué le dice Ananías a Saulo? Hermano. Esa es la primera palabra que pronuncia Ananías a Saulo. Dime si esto no es motivante. Y parte de ver al Dios soberano dando la dirección de todo lo que está sucediendo ahí. Todo lo que pasa después, obviamente es espectacular, claro que sí. Ananías le dice una palabra que es milagrosa, a Saulo que recobre la vista, le anuncia el adjetivo, ¿cierto? Lo que hacen los que son del camino, etcétera, etcétera. Este Ananías, el hombre que se llenó de temor. Pero aquí lo más increíble es que cuando se dirige a Saulo, lo que sucede acá es que le está dando la bienvenida a la familia de Dios. La primera palabra que pronuncia es decirle, hermano, antes de hacer todo esto, es tal la confianza que Ananías tuvo sobre lo que Dios le reveló que tenía que hacer, sobre lo que Jesús le dijo y la orden que le dio, fue tal la convicción que tuvo, que la primera palabra que pronuncia es decirle, hermano. Inmediatamente hace que pertenezca a la vida de la comunidad de fe. A mí me parece que esto es algo que hoy día debiéramos tratar con un poco más de cuidado dentro de la familia y la vida de la iglesia, de todos los que estamos acá presentes. Para todos nosotros es sumamente habitual llamarnos hermanos dentro de la familia de la iglesia. Pero muchas veces no nos detenemos a pensar en la obra amorosa de Dios, de lo que significa pertenecer a esta comunidad. Tal como Saulo, tú y yo éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Y no estoy seguro si tú eras de esos casos como aquellos de los que menos se esperaba. Pero sea como sea que hayas llegado a esta comunidad, cuando pasaste a dejar a Dios y reconocerlo como tu Señor, como aquel que guía tu vida, como aquel que te da la identidad de ser su hijo, si tú eres uno de esos, tú y yo entonces somos hermanos. Y Dios te ha puesto en esta comunidad de fe para que aprecies no solamente tu salvación, sino para que además comprendas que dentro de esta iglesia local hay otros milagros, al igual que el tuyo, de los cuales a Dios también les reveló esta misma verdad. Entonces, cada uno de los que está acá sentado sobre estas sillas son milagros de Dios, pertenecientes a una comunidad a la cual Dios le ha revelado una verdad. Y por eso nos podemos decir hermanos. Y por eso apreciamos y amamos la iglesia local. Con todas las fallas que tiene, con todas sus pifias, porque sabemos que no hay iglesia perfecta. Pero queremos cuidarla, queremos amarla. Y quiero mirar al que está al lado mío y reconocer que al lado mío no tengo una persona perfecta, tengo un milagro de Dios que ha sido revelado una verdad y con el cual quiero caminar juntos. Nuestro prójimo. Y por eso yo no quiero permitir que ninguna comunidad de fe decaiga. Que todas prosperen, que todas tomen fuerza. Por eso apoyaremos al pastor para que sea fortalecido en el cuerpo de Cristo, porque el pastor también es nuestro hermano.
también es parte del milagro, como lo fue Saulo de Tarso, que al igual que tú y yo fuimos incluidos dentro de la familia de la fe. Entonces sí, lo que acá pasó fue increíble, un milagrazo, pero para mí lo más impresionante es que fue incluido dentro de la familia de Dios. Y lo tercero que quiero hablar hoy día es que Dios cumple su obra en quien menos se esperaba. Miren conmigo los versos que siguen. Era evidente que la conversión de Pablo no iba a pasar desapercibida por nadie, ¿cierto? Este hombre que repentinamente llegó a la vida cristiana ahora proclamaba a Jesús como el Salvador. Era algo completamente impensado para todos y, por supuesto, esto iba a traer confusión, como lo dice ahí claramente el verso 22, ¿cierto? Esto confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Y el resultado de esto no es ninguna novedad para absolutamente nadie. Claramente todos sabían inmediatamente lo que iba a suceder. ¿Qué pasaba con los cristianos que proclamaban el Evangelio? Eran perseguidos. Entonces ya mezclé los nombres. Saulo comenzó a ser perseguido. E inmediatamente comienza a predicar a Cristo, que es lo que querían hacer los fariseos. Iban a comenzar a perseguirlo a él y querían ya desde el principio matarlo. Entonces la conversión de Pablo fue una obra de la gracia de Dios por donde quiera que lo veamos. Jesús se hizo cargo totalmente de todo, de principio a fin. Saulo no había hecho nada para ganar la gracia de Dios. De hecho, todo lo contrario, era un merecedor de su furor, de su ira. Todo lo que pasó aquí es absolutamente parte de la soberanía de Dios, de su gracia, lo que significa que era totalmente libre e inmerecido y que venía con autoridad y un poder abrumador. Cualquier resistencia que Pablo pudiera haber puesto en contra de esta gracia soberana fue cedida ante el amor triunfante de Dios. Y esto, queridos hermanos, nos hace reflexionar en nuestro evangelismo. Permítame retomar la pregunta que les planteé al principio. ¿De qué manera presentamos a Jesús el día de hoy, entonces? ¿Cuáles son las mejores estrategias para predicar el Evangelio en nuestro mundo? Déjenme terminar la historia de esta hermana que le hablaba en gimnasio, porque no terminé la historia. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero no terminé la historia. Ahí lo dejé colgando. Resulta que esta persona, en medio de su dolor, esta rockera, poeta, artista, bohemia, su hermana conservadora, muy canuta, dice que haga la oración para recibir a Cristo. Obviamente, ocurrió un milagro. Si no, no hubiese contado el testimonio en gimnasio. Claramente Dios usó a esta persona de igual manera. Porque cuando la gracia de Dios llega a nuestros corazones y conocemos el verdadero amor de Jesús por nosotros, que murió en una cruz para resucitar y darnos vida, cuando comprendemos que nuestros pecados son perdonados, lo que vamos a hacer ahora, cuando tomamos cena juntos, cuando comprendemos que no hay condenación, que este amor, que la atracción hacia Él se hace irresistible, no hay vuelta atrás. Él es soberano sobre sus hijos. No hay nada que pueda resistir ante el amor de Dios. Y honestamente, la conversión de Pablo significó para nosotros hoy algo muy importante. El hilo conductor de Hechos 1:8, lo dice: cuando venga el Espíritu Santo de Dios, les daré poder y serán mis testigos en toda Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Dios empieza a cumplir su obra por medio de Pablo apóstol
para poder llegar a todo el mundo. Y Pablo Apóstol es pieza clave para que tú y yo hoy día estemos sentados acá en Chile, en un país como este, tan remoto, donde llega el Evangelio. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Tengo que mover la diapositiva. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por causa de la conversión de Pablo, nosotros, parte del mundo pagano, podemos conocer el Evangelio de Cristo y ser parte de esta familia y llegar a ser hermanos. Mira qué importante fue la conversión de Pablo. Entonces, mis queridos hermanos, mi llamado para ustedes hoy día es: no seas selectivo, no renuncies, no pienses que hay personas que ya no tienen vuelta. Dios es soberano, Dios es tu Dios y se encargará de llevar a tu familia y a nuestra hermandad, a su iglesia y a todos aquellos que tú menos piensas, que a lo mejor no califican según tus prejuicios, pero si son nuestros hermanos según la gracia de Dios. No pierdas las esperanzas, porque la palabra última siempre la tiene nuestro Señor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque no estamos solos. Tú prometiste la llegada de tu Espíritu y hoy día nos permite tener plena convicción de que es tu Espíritu Santo el que trae convicción de pecado y eres tú la mejor estrategia por medio de la predicación del Evangelio, cualquiera sea la forma, para traer convencimiento de pecado y traer personas hacia ti. Te ruego, Padre, que realmente tú uses a esta iglesia y a todas las iglesias que proclaman fielmente tu Evangelio, para que tú vayas añadiendo a quienes son salvos y nosotros podamos tener plena certeza de que tú sigues siendo Dios y nada se escapa de tu soberanía. Te alabamos, Señor, y oramos por aquellos que están en nuestros corazones, por quienes amamos y queremos que tu Evangelio sea revelado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido hermano, que Dios los bendiga.